Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy, día 24 de enero, martes, hemos recibido una noticia muy interesante por parte de PharmaMar. Grabaré el vídeo por la tarde porque he llegado tarde a casa y lo publicaré mañana, día 25, miércoles. Y bueno, pues hemos recibido unas noticias muy interesantes donde PharmaMar anuncia la completa, y lo repito una vez más, completa aprobación de Zepzelca lurbinectedina para el tratamiento de cáncer pulmón microcítico metastásico en México. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña tabla comparando población, renta per cápita y precios de medicamento, ingresos en Estados Unidos y Francia. Y bueno, vamos a hacernos una pequeña idea de lo que supone para las cuentas de PharmaMar esta pequeña aprobación. Muy importante porque nos abre la puerta a toda Sudamérica y es algo muy interesante. Pero para eso tiene que pasar tiempo, no va a ser mañana ni dentro de 3 meses y posiblemente no sea ni siquiera para dentro de un año. Pero es el primer paso, es muy interesante. Como vemos en Bademecum teníamos un contrato firmado que comunica así. Dice, PharmaMar firma un nuevo acuerdo con Adium para comercializar Zepzelca lurbinectedina en Latinoamérica, ¿vale? No es en México, es en Latinoamérica. Ya veremos a dónde llega todo esto. Es una noticia publicada en Bademecum el 1 del 3 de 2021 y donde dice, solo el titular, porque ya sabéis que todos estos contratos son secretos y por lo tanto poca información podemos recibir, PharmaMar recibirá un pago por adelantado de 2 millones de euros, eso ya está contabilizado, y podrá recibir ingresos adicionales de hasta 6,5 millones de euros con la consecución de hitos regulatorios y de ventas. Quiere decir que posiblemente esos 6,5 millones de euros, una parte los recibiremos posiblemente ya para el primer, no para el primer, sino para el segundo trimestre, el primer semestre del 2023. Seguramente, no estoy yo ni seguro, ni yo soy un experto en cuentas de este tipo como para poder asegurarlo. Pero si tenemos 6,5 millones de euros pendientes como ingresos por parte de nuestro socio Adium por cumplimiento de hitos, esto se supone que será uno de los hitos. Ya veremos en qué queda todo esto. O sea que probablemente recibiremos una pequeña compensación de unos pocos millones de euros, 1, 2, 3 millones de euros, simplemente por este hecho. Bueno, ahora vamos a pasar a una presentación en PowerPoint donde vamos a dar unos pequeños datos de estos tres países, Estados Unidos, Francia y México, y vamos a obtener unas pequeñas cuentas, muy sencillas. Para eso nos basamos también en la página de MedBelle, que nos hace una comparativa de precios entre los diferentes países y el diferente tipo de medicamentos, ¿no? Donde no podemos meter a Zepzelca porque precisamente en este grupo de aquí no podríamos meterlo concretamente uno de ellos, ¿no? Pero podemos obtener un porcentaje medio de lo que cuestan los medicamentos en cada uno de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos de media se paga un 306% más caro los medicamentos en comparación con el resto de los países. Si nos situamos, por ejemplo, en Italia pagarían un 90% más, en España pagarían un 78% más y fijaros, tendríamos que bajar hasta el puesto 34 donde veíamos a México que pagarían un 17,45% menos, es decir, no lo pagan a un 17% del precio clásico, sino que lo pagarían aproximadamente a un 82,5%, es decir, le quitamos un 17 puntos y medio al precio. Por ejemplo, Francia solo está 2 puestos por encima de México, es decir, ellos también pagan aproximadamente un 85% del precio del medicamento, lo cual está bastante bien. Fijaros lo caro que se pagan en España comparado con Francia y es nuestro vecino, donde tiene una mayor renta per cápita y una población bastante más mayor que la del Estado español. Fijaros la diferencia de precios, con lo cual estos cálculos que vamos a hacer ahora son un poco relativos, no hay que tomarlos en serio, tampoco es que no coincidan con la realidad porque sí coinciden bastante bien, pero fijaros que hay muchos datos por el medio que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el acceso de los medicamentos de la población, el sueldo medio y el sueldo mediano, no es lo mismo el sueldo medio que el mediano, la diferencia está en que si tenemos 1000 personas, cada una cobra 1000 euros, excepto una que cobra 100 millones, pues el sueldo medio pueden ser 200.000 euros, por ejemplo, por poner un ejemplo. 200.000 euros de sueldo medio, y no es verdad, el 99% de la población cobra 1000 euros. Entonces, tendríamos que tomar
más que el sueldo medio, el sueldo mediano, ¿no? Es decir, el sueldo más habitual, en este caso, en este ejemplo tonto que acabo de poner, el sueldo más habitual serían 1.000 euros, ¿vale? Muy diferente a la media. Y eso también lo tengo un poquito en cuenta en los cálculos, pero no es un dato excesivamente importante. Así que vamos a pasar ahora mismo con la tabla. Bueno, y aquí tenemos la presentación, dice Cepcelca en México y Ecuador. Ingresos estimados por Cepcelca. Según los resultados obtenidos por Jazz en Estados Unidos en el año 2021, la farmacéutica declara aproximadamente unos 272 millones de euros al año. Fijaros que no estoy diciendo lo que ha ingresado Farmamar, sino lo que ha ingresado nuestro socio, nuestro principal socio, Jazz en Estados Unidos, que son 272 millones de dólares. Hay una noticia en varios medios de publicación donde prácticamente en el 2021, a partir del segundo semestre, ya se ingresaba más de 20 millones de dólares al mes. Y estamos hablando para uso compasivo e investigación, ni siquiera tiene una aprobación total del medicamento. En cambio, en Francia, los resultados del primer semestre del 2021, que fueron bastante buenos, fueron de 15,8 millones de euros, que al cambio, en aquella época, por el cambio de moneda, son unos 18,2 millones de dólares aproximadamente. ¿De acuerdo? Lo que supone unos 36 millones de dólares al año. ¿Por qué hago esta aproximación? Porque ya sabéis que luego nos cambiaron la ley del medicamento en Francia y como pongo aquí, no tenemos en cuenta el cambio de normativa del país galo en cuanto a reducción de precios de medicamentos para uso compasivo, porque dañó bastante las cuentas. Nos vamos a quedar con la situación normal, ¿no? Estamos comparando lo que está pasando en México, que tiene una aprobación completa, con lo que está pasando en Estados Unidos y Francia, que tienen simplemente una aprobación parcial para uso compasivo. No es exactamente el mismo caso, pero nos puede resultar de ayuda. Tenemos unos datos de población en los diferentes países y una renta per cápita. Todo esto son datos macro sacados de internet que podéis vosotros comparar ahora mismo si queréis. Estados Unidos, 332 millones de población y una renta per cápita de 70.000 dólares, una auténtica pasada. Francia, 67,8 millones de población y 43.600 dólares. México, 126,7 millones y tan solo 10.000 dólares de renta per cápita. Y Ecuador, 17,8 millones y 5,95 o 5.950 dólares de renta per cápita. Tened en cuenta que este dato por sí solo es muy interesante, pero había que tener en cuenta el valor del sueldo medio y la mediana, porque no es lo mismo tener un sueldo medio de, por ejemplo, en Estados Unidos de 65.000 dólares, cuando la renta per cápita son 70.000, lo cual quiere decir que hay una pequeña población desocupada, frente a lo mejor en Ecuador, que tiene una renta per cápita cercana a los 6.000 dólares, pero el sueldo medio pueden ser prácticamente 800 dólares al año. O sea, hay que tener en cuenta esos datos, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos ya los cálculos. La comparación de ingresos por Estados Unidos y Francia. El cálculo es muy sencillo y solo tiene en cuenta la población y la renta per cápita, pero los resultados son muy parecidos y nos da una idea de cuánto podría ingresar en México al año. Como vemos en Estados Unidos tenemos unos ingresos anuales de 272 millones y una multiplicación que es la población por la renta per cápita de 23.240. Este factor es con una población en millones y una renta per cápita en miles de dólares. ¿De acuerdo? Si hacemos el mismo cálculo para Francia, obtenemos unos ingresos de 36 millones de dólares y un factor de población renta per cápita de 2.960. Mientras que si juntamos la población de México y Ecuador con sus respectivas rentas per cápita, obtenemos un valor de 1.373. Fijaros que esto es una multiplicación tan sencilla como la población por la renta per cápita, sin tener en cuenta muchos más datos, como por ejemplo el acceso al medicamento. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Canadá fue aprobado el medicamento para uso compasivo, pero no se llegó a un acuerdo para la seguridad social, por así decirlo, en Canadá, para que se hiciese cargo de los costes del medicamento. Con lo cual, que se apruebe un medicamento no quiere decir que se vaya a vender. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ni que se vaya a hacer cargo de la seguridad social de cada país porque le parecerá un precio muy caro y directamente no lo meterán en sus listas. Así que todo esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Estos cálculos serían en un momento ideal. Bueno, pues si hacemos una comparación tan sencilla como vamos a comparar los datos reales obtenidos en Estados Unidos y Francia, ya sabéis que en Francia es solo lo del primer semestre, multiplicamos por 2 y tenemos
una media aproximada de lo que se estimaría que se ganase en 2021. Bueno, pues si comparamos los datos simplemente con el factor de población en renta per cápita, dividimos los obtenidos por Estados Unidos y por Francia y obtenemos un factor de 7,85. Es decir, la población multiplicada por la renta per cápita en Estados Unidos es 7,85 veces mayor que la de Francia. Simplemente es eso. Bueno, ¿qué pasa con los ingresos? Bueno, pues si comparamos los ingresos que ha obtenido nuestro socio Jazz con los ingresos que ha tenido Farmamar, porque en Francia no tenemos socio y todos los ingresos son para Farmamar, obtenemos que su relación, 272 millones dividido entre 36 millones de Francia, es 7,5, algo muy parecido con respecto a la población y la renta per cápita. Tened en cuenta que estos datos a priori son reales, con lo cual aquí mucho error no podemos tener. Podemos tener en cuenta pues, los diferentes crecimientos. En Estados Unidos, CECELCA se lleva aplicando durante mucho más tiempo que en Francia y por lo tanto hay mucho más, tanto por ciento de la población que tiene acceso a ese medicamento que en Francia. También en Estados Unidos crecía a ritmos agigantados y en Francia iba también bastante bien, pero el crecimiento era un poquito menor. ¿Vale? Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos comparar dos datos muy similares. Podemos comparar Estados Unidos con México y Ecuador, igual que antes, población por renta per cápita de Estados Unidos y de México, y nos sale un factor de 16,9. Y luego podemos hacer una comparación de Francia con México y Ecuador, y nos sale, es decir, estos dos datos, y nos sale un factor de 2,16. Perfecto, pues si nosotros comparamos este factor con los ingresos de Estados Unidos, en México se facturarían 16,1 millones de dólares. Y si nosotros comparamos este factor con los 36 millones ingresados por Francia, porque estamos comparando Francia con México, obtendríamos 16,6 millones de dólares. Como veis, es una cifra muy parecida, solo se desvía en medio millón de dólares. Algo que nos puede hacer una idea de lo que se podría facturar por CEPCELCA en México y Ecuador, en torno a 16 millones de dólares. Ojo, repito una vez más, esto no tiene que ver luego nada con la realidad, porque entran en juego factores muy dispares, muy dispares. Por ejemplo, la cantidad de población que tiene acceso a un medicamento, la cantidad de población que sufre cáncer de pulmón de células microcíticas. Ya hemos visto en otros vídeos que no es exactamente el mismo en todas las partes del planeta. Es un tanto por ciento, no recuerdo exactamente si era en torno al 13% de los casos de pulmón, de cáncer de pulmón. Y bueno, iba variando de una población a otra un pequeño tanto por ciento, con lo cual también hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta la dispersión de la población. No es lo mismo tener la población concentrada en grandes ciudades, cerca de hospitales donde pueden dar ese tratamiento, como por ejemplo, yo que sé, en Ecuador, donde la población puede estar más dispersa y por lo tanto, pues la gente que sufre este tipo de cáncer a lo mejor no tiene acceso o no tiene medios para poder tratarse en un hospital. Todos esos factores también hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto estos datos pues son lo que son, una estimación pues para nosotros, simplemente para hacernos una idea. Y ojo, no nos confundáis, estos 16 millones de dólares, en torno a 16 millones de dólares, no es lo que va a ingresar Farmamar. Esto es lo que se va a facturar por nuestro socio en México, lo que estimamos nosotros que se podría llegar a facturar. Para eso habría que ver el contrato y analizarlo y ver cuáles son los royalties que se puede llevar Farmamar. Y por supuesto Farmamar también se llevaría la venta del producto, de la materia prima para nuestro socio. Y estamos hablando solo de México y Ecuador. También he visto en varias páginas donde los sueldos medios de México y Argentina son los más bajos, entre comillas, son los más bajos de toda Sudamérica. Así que habría que también tener cierta comparación con esos países de cómo evoluciona cada una de las economías, algo que se sale fuera de este vídeo. Con lo cual, esta noticia, a priori, parece una noticia muy pequeñita, es una noticia extremadamente importante. Tened en cuenta que es el primer país que aprueba completamente CEPCELCA, el medicamento de estrella de Estados Unidos, iba a decir, de Farmamar. Y nos abre la puerta a Sudamérica, porque detrás de esta podrían ir cayendo aprobación tras aprobación. Y 16 millones de dólares, imaginaros que 5 millones de dólares fuesen para Farmamar, brutos, de ahí habría que quitar el 25% del impuesto de sociedades. Bueno, pues se nos quedarían 3, 4 millones de dólares al año, que no parece mucho,
no parece mucho, pero si vamos sumando país a país, a país, a país, pues al final los ingresos son bastante grandes. Fijaros que estamos hablando de tan solo 2 países de Sudamérica, de nuestro socio Adium. Pero tenemos otro socio, por ejemplo, en Inglaterra, que nos llevaría pues parte de Europa del Norte y algunos países árabes, donde sus royalties serían del 50%, no del 18-19% que tenemos en Estados Unidos, del 50%. Y los de Adium los desconozco. No sé en qué quedó el contrato del año 2021, pero sería muy interesante tener todos esos datos para saber de cuánto estaríamos hablando. Pero para que os hagáis una idea, no estamos hablando de cientos de millones de dólares al año, ni muchísimo menos, pero sí de un porcentaje de 3, 4, 5 millones de dólares de beneficio al año, si todo va bien y si los datos son correctos, que ya veremos en un futuro lo que nos depara, pero para mí, desde mi punto de vista, es una notición. ¿Cómo ha celebrado PharmaMar esta notición? Pues cayendo un 2%. ¿Y qué se espera para mañana miércoles? Hoy estamos a 24, mañana 25, pues seguramente seguirá cayendo. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis mi opinión. La cotización está ciertamente muy manipulada, muy manipulada. Esto es una notición donde debería celebrarse con unas buenas subidas en la cotización y sin embargo ha caído PharmaMar un 2%. Un 2%. ¿Motivo? Ninguno. Tenemos un gap muy cercano, en el 58 euros, ahora mismo no tengo gráfico, no recuerdo si era 58,5 o por ahí. Y seguramente mañana cuando abramos empezará a caer otra vez. Ya veremos dónde termina el día. Así que mañana nos vemos con el siguiente análisis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle un like, que ayudaréis mucho al canal y activar la campanita si decidís suscribiros. Un saludo a todos. Chao.